Bueno, la semana pasada nosotros recibimos la notificación de que uno de los suboficiales, Aramayo, los familiares y sus patricionadores jurídicos habían logrado que se le determine la presunción de fallecimiento, y con eso que lograron además también la inscripción en el Registro Nacional de las Personas como persona fallecida. Eso a nosotros nos permite la posibilidad de iniciar el camino de considerar de que si hay uno de los submarinistas que ya el Estado reconoció e inscribió en el registro de las personas como persona fallecida, trasladarlo eso a los 44 y empezar el trámite del ascenso post-mortem, que ya se empezó a trabajar dentro de la Armada Argentina, y en los próximos días seguramente estará el expediente acá en el Ministerio de Defensa y después se elevará a Presidencia. El presidente ya me había dado su acuerdo, así que calculo que en los próximos meses estará el decreto que ascienda post-mortem a los 44 submarinistas. Agustín, a su criterio, desde su perspectiva como autoridad política de la cartera de defensa, ¿es correcto que hayan quedado excluidos de responsabilidad, en este caso por parte de la justicia, en este dictado de procesamientos, el ministro de Defensa Guadi y el presidente Mauricio Macri? A mí me parece que una cosa es la responsabilidad penal, que es la que determina la justicia, y otra cosa las responsabilidades políticas, ¿no? Está claro que hay responsabilidad política en la conducción de la gestión anterior, antes, durante y después de lo que fue el siniestro del ARA San Juan. Ahora la jueza determinó que las responsabilidades penales se ubican hasta quien era el número 3 de la Armada, digamos, ¿no? Que era el titular del Comando de Alistamiento, contraalmirante López Maceo. Inclusive deja fuera al propio jefe de la Armada en ese momento. Ahora, desde el punto de vista de las responsabilidades políticas, claro que hay responsabilidades políticas, y eso me parece que está absolutamente claro. Ministro, recientemente familiares de las víctimas pulverizaron el fallo, lo repudiaron por completo. ¿Qué opinión merece? Los familiares tienen todo el derecho, digamos, ¿no? Y seguramente apelarán en el sentido que ellos crean que tienen que apelar. Yo he hablado con los familiares, he hablado con los abogados de los familiares. Siempre estoy a disposición de ellos y a lo de que el Ministerio tenga a su alcance para lo que ellos necesiten en el marco de su estrategia procesal. Me parece que eso es así, y bueno, y en general yo diría que en términos que al no haber la jueza llamado ni a declaración indagatoria, ni al jefe de la Armada, ni al ministro de Defensa, ni al exministro de Defensa, a priori ya parecía que el fallo iba a apuntar en el sentido que terminó saliendo. Ahora, en ese sentido es lo que le acabo de decir. Nosotros tenemos una decisión de acompañamiento con los familiares, de cercanía con los familiares. Hemos designado a una funcionaria que es la coordinadora, la jefa de gabinete del Ministerio de Defensa, la licenciada Alberdi, para que tenga contacto con todos ellos. Ha hablado telefónicamente con los 44 familiares. El día lunes me reúno a las 4 de la tarde en la base de Mar del Plata con los familiares que habitan en la ciudad de Mar del Plata. El día martes a las 11 de la mañana en el edificio Libertador me reúno con los familiares del resto del país. Estamos trabajando, además del ascenso post-mortem, en la construcción de un memorial que para mí tiene que estar en la ciudad de Mar del Plata, en algún lugar paseo público, para que sea un lugar de homenaje permanente, en un homenaje en el océano, a la altura en donde se encontró el ARA San Juan, que sería, estamos pensando en el mes de octubre, saliendo de Madrid, para tratar de llegar a ese lugar con los familiares que quieran participar de ese homenaje. Ministro. Estamos construyendo una página web que sería en donde vamos a colocar todo lo que estuviese, todo lo que sucede en el país en el marco del ARA San Juan, digamos, ¿no? Porque me parece
que hay homenajes permanentes a lo largo y ancho de toda la Argentina, y eso hace a mantener viva la memoria, ¿no? Ministro, el fallo de la jueza Marta Yáñez que comentábamos ayer parte de una lógica que supone que ni el presidente de entonces ni el ministro de entonces tenían por qué saber en qué condiciones estaba navegando el submarino. Contado así parece chocante, ofensivo, casi insultante. Ahora, vamos a bajarlo al plano de la realidad. En este momento debe haber misiones militares que están desparramadas por todo el país con otro tipo de vehículos, no submarinos porque ya no los hay. ¿Usted tiene conocimiento de en qué condiciones está cada uno de esos vehículos? Como para decir que si ocurre algún siniestro, ¿usted tiene o no tiene responsabilidad sobre eso que ocurrió? Mire, los mecanismos y la asunción de responsabilidad desde el punto de vista de la lógica reglamentaria tiene su línea de responsabilidades claramente delimitada. Eso significa que yo no firmo como ministro de Defensa la orden de zarpada de ninguna embarcación. No firmé ni yo ni el presidente la orden de zarpada del almirante Irízar. Ahora, eso significa que el almirante Irízar salió la última vez sin todos los controles. No, salió con todos los controles. Si usted se entera de que los controles no son los que se tienen que hacer, si usted se entera previamente de que la situación no está en condiciones de navegabilidad por alguna cuestión, porque le han hecho un informe parcial, bueno, usted sí puede tomar y tiene la responsabilidad de tomar acciones en este sentido. Ahora, en términos generales, funciona como funcionan en cualquier organización de estas características. Esto me parece que es así. Por eso, a mí me parece que, independientemente que es una decisión final de la justicia, que la justicia determinará cuáles son los grados de responsabilidades penales, que en una primera instancia ha determinado lo que ha dicho la jueza Yáñez, las responsabilidades políticas sí son harto evidentes. Agustín, el gobierno anterior tenía una mirada puesta en el combate contra el narcotráfico y con el supuesto terrorismo que podía llegar a la Argentina, en el cual el Ejército y las Fuerzas Armadas tenían un rol, no voy a decir protagónico, pero sí intenso o con actividad registrada en algunas áreas. ¿Usted qué cree? ¿El Ejército, las Fuerzas Armadas tienen que participar en tareas vinculadas, por ejemplo, a la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo? Siempre hemos estado en contra de eso, he tenido una posición pública absolutamente contraria a una acción de esa característica. Las leyes en la Argentina claramente lo prohíben. Independientemente de eso, está claro que la gestión anterior tenía toda una intención de ubicar a las Fuerzas Armadas en ese lugar. Después de la caída de la doctrina de la seguridad nacional en la década del 70 del siglo pasado, se construyó la doctrina de las nuevas amenazas y se ubicó en ese lugar al narcoterrorismo, por decirlo de alguna manera, al narcotráfico. Pero yo creo que claramente las cuestiones de la criminalidad común o la criminalidad organizada la tienen que abordar las fuerzas de seguridad, y las Fuerzas Armadas tienen que dedicarse a llevar adelante la política de defensa. A mi criterio, lo que ha pasado en la Argentina, en América Latina durante todo este tiempo, ha sido un fracaso total de esa política, porque la verdad es que en todos los lugares de América Latina en donde han involucrado a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, lo único que se ha generado es un aumento de la violencia, un aumento de víctimas inocentes en muchos casos. Han aparecido bolsones de corrupción hacia el interior de las Fuerzas Armadas y no han resuelto el problema del narcotráfico. Entonces, la verdad que me parece que ese es un discurso que ha fracasado en la mayoría de los países de América Latina, casi en la totalidad de los países de América Latina que lo han utilizado, y los que levantan esa bandera saben además que ha fracasado, digamos, ¿no? Así que no sé por qué la quieren hacer y la quieren llevar adelante. Sería un grave error que la Argentina ingresase en ese escenario.
Estoy convencido además que los actuales jefes de las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver ni quieren saber absolutamente nada con esa cuestión de esas características, digamos, ¿no? Rossi. Pero bueno, esto es lo que realmente pienso y además creo que además ha pasado esto, digamos, ¿no? Con claridad de que ha fracasado, digamos, ¿no? Ha fracasado en todos los países de América Latina.